¿Qué pasaría si te dijera que hay una verdad en los Salmos que la mayoría ignora? Y que esa verdad puede cambiar tu vida para siempre. Y si el motivo por el que no has visto la abundancia en tu vida no es porque Dios te la niega, sino porque sin darte cuenta estás bloqueando su bendición, bienvenido a Dios mi refugio, donde hoy vamos a desvelar uno de los mayores secretos espirituales que han permanecido ocultos para muchos. Pero atención, este mensaje no es para cualquiera. Solo aquellos que están listos para recibir esta revelación podrán ver su vida transformada. Si sientes que este mensaje es para ti, escribe en los comentarios: estoy listo para recibir la verdad. Suscríbete y deja un like. Ahora prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiarlo todo. Desde tiempos antiguos, los salmos han sido una fuente de poder espiritual, guía y transformación. Pero hay algo que pocos han entendido. Dentro de ellos se encuentra un código de abundancia, un principio que distingue a aquellos que prosperan de los que viven en constante escasez. David, el rey que escribió muchos de estos salmos, no solo fue un hombre de fe, sino también un hombre de éxito. ¿Por qué? Porque comprendió algo que la mayoría ignora. La prosperidad comienza en el espíritu antes de manifestarse en lo material. Mira a tu alrededor. Hay personas que parecen atrapadas en un ciclo interminable de dificultades económicas, mientras que otras, sin importar los obstáculos, logran avanzar, atraer oportunidades y vivir en plenitud. La diferencia no siempre está en el esfuerzo, la educación o las circunstancias. Hay algo más profundo en juego. La verdadera raíz de la abundancia está en la conexión con un principio espiritual que pocos aplican. Y en los Salmos, este principio es revelado una y otra vez. Pero solo quienes tienen ojos para ver y oídos para oír logran desbloquear su poder. Uno de los mayores errores que bloquean la prosperidad es creer que todo depende exclusivamente del esfuerzo humano. Esta mentalidad ignora una verdad fundamental. Lo que sucede en el mundo material es solo un reflejo de lo que ocurre en el mundo espiritual. David entendió esto de una manera profunda. Antes de conquistar reinos, antes de acumular riquezas, antes de ser reconocido por su grandeza, primero conquistó algo más importante: su propia mente y su conexión con lo divino. En los Salmos, constantemente vemos cómo declara confianza absoluta, incluso en los momentos más oscuros. No permitía que la duda ni el miedo gobernaran su corazón, porque sabía que la verdadera batalla se ganaba desde adentro. Cuando el temor al fracaso domina, cuando la escasez se vuelve un pensamiento constante, se crea un bloqueo invisible que impide el flujo de la abundancia. Pero hay una clave en los Salmos que lo cambia todo. Uno de los pasajes más poderosos es el Salmo 1. En él se describe a la persona que prospera como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Todo lo que hace, prospera. Pero hay un detalle clave. Esta persona no sigue el consejo de los malvados, ni se deja arrastrar por caminos de perdición. Su deleite está en la ley del Altísimo, y en ella medita día y noche. Aquí hay un principio oculto. La verdadera prosperidad no viene solo de desearla, sino de alinearse con las leyes espirituales que gobiernan el universo. Como un árbol que necesita estar cerca de una fuente de agua para crecer, quien se desconecta de estos principios corta su acceso al flujo de la abundancia. Pero hay más. David no solo habla de confiar y meditar en estas verdades, sino también de declarar. Los salmos están llenos de afirmaciones poderosas, de palabras que transforman la realidad. La boca tiene poder, y aquellos que entienden esto lo usan para edificar su vida y atraer la bendición. ¿Cuántas veces te has sorprendido repitiendo frases como "no tengo suficiente", "todo es difícil", "nunca saldré de esta situación"? Esas palabras tienen un impacto profundo. Son semillas que siembran una realidad de escasez. Pero los salmos enseñan otro camino: declarar con convicción la abundancia, la provisión, la victoria, incluso antes de verla manifestada. David lo hacía constantemente. Cuando estaba en peligro, no decía "estoy perdido", sino "el Altísimo es mi fortaleza y mi refugio". Cuando enfrentaba gigantes, no decía "soy demasiado pequeño", sino "con su poder derribaré a mis enemigos". Sus palabras estaban alineadas con la fe, no con el miedo,
y eso lo hizo inquebrantable. Este es el primer secreto de la prosperidad en los Salmos: cambiar la mentalidad de escasez por una mentalidad de abundancia basada en la confianza espiritual. Meditar en estas verdades día y noche, alejándose de pensamientos destructivos y declarar con fe lo que se quiere ver manifestado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a cambiar la forma en que piensas, hablas y actúas? La abundancia no es cuestión de suerte. Es un principio que, cuando se aplica, transforma vidas. El poder de las palabras es una ley espiritual que muchos ignoran. Lo que declaras con tu boca se convierte en la realidad que vives. No es solo una idea motivacional, es un principio que ha sido repetido en los Salmos una y otra vez. Lo que sale de tu boca no desaparece en el aire, sino que siembra algo en tu vida. Es por eso que hay personas que, sin darse cuenta, han construido muros invisibles que bloquean su propia prosperidad. Las palabras son semillas. Cada frase que pronuncias está sembrando algo en tu futuro. Cuando constantemente repites que el dinero no alcanza, que la situación es difícil o que no naciste para prosperar, estás plantando semillas de escasez. Y lo que siembras tarde o temprano cosechas. En los Salmos, David comprendió esto de manera profunda. Incluso en los momentos más oscuros, en lugar de quejarse o declarar derrota, escogía hablar palabras de confianza y victoria. En el Salmo 23, en medio de la adversidad, dijo: «Nada me faltará». No dijo: «Espero que no me falte», ni «quizás no me falte». Lo declaró con certeza, y esa certeza lo sostuvo a lo largo de su vida. El problema es que muchas personas han sido entrenadas por el mundo para hablar en términos de escasez. Desde pequeños escuchamos frases como: «El dinero no crece en los árboles», «No se puede tener todo en la vida», «Es muy difícil salir adelante». Sin darnos cuenta, adoptamos estas creencias como verdades y comenzamos a hablar en consecuencia. Y así, sin querer, construimos una barrera que bloquea el flujo de la abundancia. El Salmo 37:30 dice: «La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia». Esto significa que quienes viven en alineación con los principios espirituales entienden que sus palabras son una herramienta poderosa para crear la vida que desean. Pero muchos, sin saberlo, han usado esa herramienta en su contra. No se trata solo de lo que dices en voz alta. También importa lo que piensas en tu interior. Si en tu mente constantemente te repites que no eres suficiente, que la prosperidad es difícil o que las oportunidades son escasas, esos pensamientos crean una vibración que aleja la abundancia. David enfrentó gigantes, ejércitos y traiciones, pero nunca dejó que su boca declarara derrota. En el Salmo 18:29 dijo: «Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros». Él entendía que su victoria comenzaba con lo que salía de su boca. No se enfocaba en el problema, sino en la solución. No hablaba de sus limitaciones, sino de su confianza en el poder divino. Aquí está la clave. La abundancia no se trata solo de dinero o bienes materiales. Se trata de vivir en plenitud, de estar en paz, de atraer oportunidades, de caminar con seguridad. Y todo eso comienza con lo que hablas y piensas diariamente. Si has estado atrapado en un ciclo de escasez, puede que sin darte cuenta hayas estado sembrando las semillas equivocadas. Pero la buena noticia es que puedes cambiarlo. Así como una cosecha no aparece de la noche a la mañana, el cambio tampoco ocurre instantáneamente. Pero cada palabra que hables con fe es una semilla que comienza a transformar tu realidad. El Salmo 45:1 dice: «Mi corazón rebosa palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero». Esto significa que nuestras palabras están escribiendo nuestra historia. Si tu vida hoy no refleja la abundancia que deseas, revisa qué historia has estado contando con tu boca. ¿Has hablado más de problemas que de soluciones, más de limitaciones que de posibilidades, más de miedo que de confianza? El error invisible que bloquea la abundancia no es externo, es interno. No está en las circunstancias, sino en cómo las interpretamos y, sobre todo, en cómo hablamos de ellas. Hay personas que enfrentan dificultades, pero mantienen una mentalidad de abundancia y tarde o temprano salen adelante. Mientras que otros
Incluso cuando tienen oportunidades frente a ellos, no las ven porque su mente está programada para esperar escasez. En los Salmos vemos una y otra vez que la boca de David estaba llena de gratitud y confianza, aún antes de ver los resultados. ¿Cómo actúas cuando enfrentas un problema financiero o una crisis? Te quejas, declaras derrota y piensas que todo está en tu contra. ¿O eliges hablar con fe, declarando que la provisión y las oportunidades están en camino? El Salmo 107:2 dice: «Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo». En otras palabras, aquellos que han sido liberados de la escasez, del temor y de la desesperanza, deben declararlo. La abundancia comienza con lo que hablas. Si realmente deseas cambiar tu vida, empieza por cambiar tu lenguaje. Deja de decir que el dinero nunca alcanza. En su lugar, di: «Siempre tengo lo suficiente y más». Deja de repetir que las oportunidades son escasas. En su lugar, di: «Las puertas correctas se abren para mí en el momento perfecto». Deja de enfocarte en lo que falta y empieza a hablar con gratitud por lo que ya tienes. David lo entendió. Sus palabras lo elevaron incluso en medio del desierto. Y ese mismo principio sigue vigente hoy. La abundancia no es cuestión de suerte ni de circunstancias externas. Es cuestión de principios. Y el principio es claro: lo que hablas con fe se manifiesta. Así que la pregunta es: ¿qué historia has estado contando con tus palabras? ¿Has estado sembrando semillas de abundancia o de escasez? Porque lo que hables hoy determinará lo que coseches mañana. Las cadenas de la escasez no son físicas, no son visibles. Son ataduras invisibles que han sido tejidas con pensamientos, creencias y palabras que, sin darte cuenta, han limitado tu vida. Pero aquí está la verdad: esas cadenas pueden romperse. Y los salmos contienen un patrón espiritual que ha sido la clave de liberación para incontables personas a lo largo de la historia. David, el hombre detrás de muchos salmos, no nació en riqueza ni privilegio. Fue pastor antes de ser rey, un joven ignorado por su propia familia, menospreciado y considerado insignificante. Pero él comprendió algo que pocos entienden: la abundancia no comienza con lo que tienes en las manos, sino con lo que llevas en el espíritu. El Salmo 1 revela un principio fundamental: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta no es solo una metáfora poética, es una revelación poderosa. ¿Qué nos dice este salmo? Que hay un camino para la prosperidad, pero también hay un camino para la escasez. Y la diferencia entre uno y otro no está en la suerte ni en el esfuerzo físico extremo, sino en la mentalidad y la conexión con los principios divinos. El árbol plantado junto a corrientes de agua no se preocupa por la sequía, no vive en temor. Sus raíces están profundas, su fuente nunca se agota. Esa es la mentalidad de abundancia que David describe. Pero muchos han sido entrenados para pensar como un árbol en el desierto, esperando lluvia en lugar de estar conectados a una fuente inagotable. Aquí es donde muchos fallan. Creen que la abundancia es cuestión de esfuerzo o talento, pero han ignorado que la verdadera abundancia comienza con lo que permites que entre en tu mente y en tu corazón. Es por eso que el Salmo dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, porque la influencia equivocada puede programar tu mente para la escasez. ¿Con qué llenas tu mente diariamente? ¿Qué tipo de conversaciones permites en tu vida? ¿Estás rodeado de personas que solo hablan de problemas, de falta, de imposibilidades? Porque si constantemente escuchas palabras de derrota, tarde o temprano empezarás a creerlas y a hablarlas también. El Salmo 112:1-3 dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Este es otro principio poderoso. Habla de una conexión entre la abundancia y el alineamiento con los principios espirituales.
No dice que la riqueza viene solo por trabajar duro, sino por caminar en una dirección correcta. Esto no significa que el esfuerzo no es necesario, pero sí significa que la clave está en el fundamento sobre el que construyes tu vida. Romper las cadenas de la escasez requiere primero identificar qué te ha estado limitando. Y en la mayoría de los casos, no es la economía global, no es tu país, no es tu empleo, es lo que has creído durante años sobre la provisión y sobre ti mismo. El Salmo 23 lo deja claro: nada me faltará. Pero muchas personas viven como si esta promesa no fuera real. Dudan, temen, se preocupan constantemente, y con cada pensamiento de temor, con cada palabra de escasez, refuerzan las cadenas invisibles que los atan. Para romperlas, debes hacer lo que David hacía: hablar la verdad de la provisión, incluso antes de verla manifestada. Él declaró victoria antes de vencer a Goliat. Declaró provisión antes de ver la abundancia. Declaró protección antes de salir a la batalla. El Salmo 37, 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. David entendía algo que muchos han olvidado: la provisión es una promesa. Pero para recibirla, debes alinearte con los principios que la activan. Hay personas que oran por abundancia, pero siguen hablando escasez. Piden prosperidad, pero siguen quejándose de lo difícil que es todo. Quieren ver cambios, pero no cambian su lenguaje ni sus pensamientos. Así no funciona. La transformación comienza con la decisión de hablar y actuar desde una mentalidad de fe, no de temor. El Salmo 145, 16 dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Esto significa que la provisión ya existe. No es algo que tienes que rogar o mendigar, es algo que debes alinearte para recibir. Pero aquí está el mayor obstáculo. Muchas personas no creen que merecen la abundancia. En lo profundo de su corazón, sienten que no son dignas de prosperar, que la escasez es parte de su destino, que el sufrimiento es inevitable, y mientras mantengan esa creencia, nunca podrán experimentar la plenitud. El Salmo 84, 11 dice: nada bueno negará a los que andan en integridad. Nada bueno. Eso incluye la provisión, eso incluye las oportunidades. Pero debes creerlo, debes romper la programación que te ha dicho lo contrario. ¿Cómo comienzas a romper las cadenas de la escasez? Primero, cambia tu lenguaje. Elimina de tu vocabulario frases como: no puedo, es difícil, nunca me alcanza. Sustitúyelas por declaraciones de fe y certeza. Segundo, alinea tus pensamientos. No permitas que la duda y el temor dominen tu mente. Cada vez que un pensamiento de escasez intente entrar, reemplázalo con una verdad de los Salmos. Tercero, toma acción. No basta con pensar diferente. Actúa como alguien que cree en la provisión. No desde la desesperación, sino desde la seguridad de que todo lo necesario llegará en su tiempo perfecto. El Salmo 34, 10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Si crees esta promesa, vívela. Habla como alguien que está conectado con la abundancia. Camina con la certeza de que la provisión ya está en camino. Romper las cadenas de la escasez no es cuestión de suerte, sino de alineación. Y cuando tomas la decisión de cambiar tu mentalidad, tu lenguaje y tus acciones, algo poderoso comienza a ocurrir. La provisión empieza a manifestarse. Las puertas empiezan a abrirse, y lo que antes parecía imposible, de repente se convierte en tu nueva realidad. Escribe en los comentarios: declaro que mi vida se llena de bendición y abundancia. Suscríbete y deja un like si sientes que este mensaje está despertando algo en tu espíritu. Si tu enfoque ha estado en lo que no tienes, en lo que parece imposible, en lo que aún no ha llegado, sin darte cuenta has estado atrayendo más de lo mismo. El principio de la suficiencia que se revela en el Salmo 23 es una clave para desbloquear la abundancia en tu vida. Pero para que funcione, debes entenderlo a profundidad y aplicarlo de manera consciente. Cuando el Salmo 23 dice: nada me faltará, no es una expresión de deseo o esperanza, es una afirmación de certeza. Es una verdad establecida en el ámbito espiritual que se activa cuando la aceptas
y la declaras con convicción. Pero muchas personas caen en un error sutil. Lo recitan, pero en su interior siguen dudando. Piensan que es una promesa para otros, pero no para ellos. Aquí es donde se rompe el principio de la suficiencia. Para entender el verdadero poder de este salmo, debes conocer la mentalidad de un pastor en tiempos antiguos. Un pastor no dejaba a sus ovejas sin dirección, sin protección, sin provisión. Su responsabilidad era guiarlas a los mejores pastos, asegurarse de que siempre tuvieran agua, de que estuvieran seguras de los depredadores. La oveja no se preocupaba por el mañana porque confiaba en la guía del pastor. Pero aquí está el problema. Muchas personas dicen que creen en la provisión, pero viven en un estado de ansiedad constante, preocupadas por lo que vendrá, por lo que aún no tienen, por lo que podría salir mal. En otras palabras, viven como si estuvieran solas, sin un pastor que las guíe. Y esta mentalidad es la que bloquea la abundancia. El principio de la suficiencia no significa conformismo, no significa quedarte en la misma situación sin hacer nada. Significa cambiar tu perspectiva de escasez a una mentalidad de provisión. Significa entrenar tu mente para enfocarse en lo que tienes y no en lo que te falta. Piensa en esto. Cada día que te levantas tienes algo. Tienes vida, tienes oportunidades, tienes una mente que puede crear, manos que pueden construir, puertas que pueden abrirse. Pero si solo ves lo que aún no ha llegado, te desconectas del poder de la gratitud. Y la gratitud es la llave que abre las puertas de la provisión. El Salmo 23 continúa diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto es profundo, porque nos habla de un estado de paz en medio de cualquier circunstancia. No dice que solo habrá pastos verdes cuando todo en la vida sea perfecto. No dice que solo habrá aguas de reposo cuando no haya desafíos. Dice que en cualquier situación hay provisión, pero solo aquellos que lo creen y actúan con fe pueden experimentarlo. Mira la diferencia entre alguien que tiene una mentalidad de suficiencia y alguien que tiene una mentalidad de escasez. La persona con mentalidad de escasez se despierta pensando en lo que le falta, en los problemas, en las deudas, en la dificultad. La persona con mentalidad de suficiencia se despierta agradeciendo lo que tiene, declarando que la provisión llega, confiando en que cada necesidad será suplida en su tiempo perfecto. La mentalidad de escasez crea desesperación. La mentalidad de suficiencia crea oportunidades, porque cuando confías en que la provisión está en camino, tu mente se abre a soluciones, a ideas, a conexiones que antes no habías visto. El Salmo 23 sigue diciendo: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto significa que la provisión no solo es material, sino también interna. Hay personas que lo tienen todo externamente, pero viven en angustia, en miedo, en incertidumbre. No tienen paz. Y sin paz, no hay verdadera abundancia. Cuando permites que la provisión empiece en tu interior, cuando decides confiar y declarar que nada me faltará, empiezas a atraer la paz, la claridad y la dirección que necesitas. La provisión empieza a fluir, no desde la ansiedad, sino desde la certeza. Pero aquí está el punto clave. La suficiencia se manifiesta cuando vives como si la provisión ya estuviera en camino. No se trata de esperar pasivamente, sino de actuar con la seguridad de que todo lo que necesitas ya está siendo provisto. El siguiente verso del Salmo 23 es uno de los más impactantes. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este es el mayor desafío para muchos. Mantener la mentalidad de suficiencia incluso cuando todo parece oscuro. Es fácil decir, nada me faltará cuando todo va bien. Pero cuando la crisis llega, cuando las puertas parecen cerradas, cuando las circunstancias parecen difíciles, es cuando realmente se pone a prueba tu fe en la provisión. El valle de sombra de muerte representa esos momentos de incertidumbre, de temor, de pruebas. Pero nota que el Salmo no dice que te quedarás en el valle. Dice, aunque ande, es decir, es un proceso, un paso, una temporada, no un destino permanente. La provisión no se detiene en el valle, sigue fluyendo,
pero solo si sigues caminando, solo si mantienes tu mentalidad de suficiencia en medio de la prueba. Después dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Este es otro principio poderoso. La provisión no llega cuando todo está tranquilo. La provisión se manifiesta incluso en medio de la adversidad. La mesa de bendición está servida, pero muchas personas no la ven porque están demasiado enfocadas en la batalla. Si pasas todo tu tiempo preocupado por la escasez, no verás la mesa que ya está preparada para ti. La abundancia está más cerca de lo que crees, pero necesitas abrir los ojos espirituales para verla. El Salmo termina con una declaración definitiva. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí está la clave final. La abundancia no es un evento, es un estilo de vida. No es algo que ocurre una sola vez. Es una realidad que se manifiesta todos los días cuando vives alineado con la mentalidad de suficiencia. Si cambias tu enfoque, si entrenas tu mente para ver la provisión en lugar de la escasez, si hablas palabras de certeza en lugar de temor, algo cambiará en tu vida. La abundancia no comienza cuando el dinero llega. Comienza cuando decides confiar en que la provisión ya está en camino. El Salmo 23 es una llave espiritual, pero solo funciona cuando la usas correctamente. No se trata de repetirlo sin pensar, sino de alinearte con sus principios, de declarar cada día que nada me faltará y vivir con la certeza de que todo lo necesario llegará en el momento perfecto. El principio de la suficiencia no es solo una idea motivacional, es una ley espiritual, y cuando decides aplicarla, cuando decides cambiar tu mentalidad y enfocarte en la provisión en lugar de la carencia, algo poderoso comienza a suceder. La abundancia deja de ser una promesa lejana y se convierte en una realidad en tu vida. La gratitud no es solo un acto de cortesía, es una llave espiritual que transforma lo poco en abundancia. Muchas personas viven pidiendo más, deseando más, anhelando más, pero su lenguaje y su actitud están llenos de quejas. Se enfocan en lo que les falta en lugar de ver lo que ya tienen. Y aquí está el secreto. Lo que no agradeces se estanca. Lo que valoras se multiplica. Observa cómo funciona este principio en la naturaleza. Una semilla es pequeña, insignificante a los ojos de muchos, pero contiene dentro de sí el potencial de convertirse en un árbol frondoso. Sin embargo, si una persona menosprecia la semilla y no la planta, nunca verá su fruto. Pero alguien con visión, con gratitud, ve más allá de lo que está frente a sus ojos. No ve solo una semilla, ve un bosque entero en potencia. Asimismo sucede con lo que tienes en tu vida ahora. Puede que no parezca suficiente, pero si comienzas a verlo con gratitud, a bendecirlo, a utilizarlo con propósito, verás cómo se abre la puerta a la multiplicación. El Salmo 104 menciona que debemos entrar con acción de gracias. La gratitud no es solo un pensamiento, es una acción. No es algo pasivo, es una postura que cambia la atmósfera de tu vida. Es fácil agradecer cuando todo va bien, pero el verdadero poder de la gratitud se activa cuando decides agradecer en medio de la escasez, cuando aún no ves el resultado, cuando en lo natural parece que no hay suficiente. Mira la historia de Jesús y la multiplicación de los panes y los peces. Estaban en el desierto, rodeados de miles de personas hambrientas, y todo lo que tenían eran 5 panes y 2 peces. Para la mente lógica, esto era insignificante. Cualquier persona en su lugar habría dicho, no tenemos suficiente, esto no alcanza, es imposible alimentar a tantos con tan poco. Pero Jesús no vio escasez, vio posibilidad. Tomó lo que tenía y en lugar de quejarse, lo primero que hizo fue dar gracias. Aquí está la clave. La multiplicación no ocurrió después de que todo el alimento apareció de la nada, ocurrió después de la acción de gracias. Esto nos enseña que la provisión no se activa cuando ves la abundancia, sino cuando decides reconocerla antes de que se manifieste. La gratitud es la semilla que produce el fruto de la multiplicación. Ahora piensa en tu vida. ¿Cómo has estado viendo lo que tienes? ¿Lo has estado menospreciando, creyendo que es muy poco? ¿Has estado diciendo que no alcanza, que no es suficiente? ¿O por el contrario, has aprendido a bendecir lo que tienes
a agradecerlo, a verlo con ojos de multiplicación. Aquí hay algo importante. La gratitud no es negación de la realidad. No significa que ignores las dificultades o que finjas que no tienes necesidades. Significa que decides ver más allá de lo que tienes en este momento y reconocer el potencial de crecimiento que hay en ello. Significa que entiendes que lo que tienes ahora es la base sobre la cual la abundancia se construirá. En los Salmos también encontramos otra clave poderosa para la multiplicación: el poder de la alabanza. El Salmo 67, 5-6 dice: Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, entonces la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Este principio es impresionante. La alabanza y la gratitud no solo cambian nuestra actitud, sino que literalmente desatan la provisión. Cuando eliges agradecer en lugar de quejarte, cuando decides alabar en lugar de lamentarte, activas una ley espiritual que provoca que la tierra, es decir, el ámbito material, responda con bendición. Piensa en esto. Las personas que constantemente se quejan, que solo ven lo negativo, que siempre están hablando de lo que les falta, no solo se sienten mal emocionalmente, sino que parece que nada en su vida avanza. Pero aquellos que aprenden a agradecer, a hablar palabras de bendición, a ver las oportunidades incluso en los momentos difíciles, siempre encuentran un camino hacia la provisión. Esto no es casualidad, es un principio espiritual en acción. La gratitud cambia tu enfoque, y cuando tu enfoque cambia, tu realidad también comienza a transformarse. El rey David, quien escribió muchos de los salmos, entendía este principio. En múltiples ocasiones, a pesar de enfrentar batallas, persecuciones y desafíos, él comenzaba sus oraciones con gratitud. No esperaba ver la victoria para agradecer, agradecía antes, declarando con certeza que la provisión y la bendición estaban en camino. ¿Qué pasaría si hicieras lo mismo en tu vida? ¿Qué pasaría si, en lugar de enfocarte en lo que falta, comenzaras a agradecer lo que ya tienes? ¿Qué pasaría si, en lugar de ver lo pequeño como insuficiente, lo vieras como una semilla con un potencial inmenso? Hay un ejercicio que puede ayudarte a activar este principio de multiplicación en tu vida. Toma un momento cada día y escribe 3 cosas por las que estás agradecido. No importa si parecen pequeñas. Lo importante es reconocerlas y agradecerlas de corazón. Haz esto consistentemente y verás cómo tu percepción comienza a cambiar, cómo comienzas a notar más oportunidades, cómo empiezas a sentirte diferente, más confiado, más esperanzado. Y lo más impresionante es que, al hacer esto, estarás abriendo la puerta para que la multiplicación se manifieste en tu vida. Otro principio clave dentro de la multiplicación es la administración. Jesús no solo multiplicó los panes y los peces, sino que también ordenó recoger lo que sobró. Nada se desperdició. Esto nos enseña que la abundancia no es despilfarro, sino sabiduría en el manejo de los recursos. Muchas personas desean más, pero no han aprendido a administrar lo que ya tienen. Quieren multiplicación, pero no han desarrollado el hábito de cuidar y valorar lo que poseen ahora. Los salmos nos enseñan que la abundancia no solo viene de afuera, sino de adentro. La multiplicación comienza en la mente y en el corazón antes de manifestarse en lo material. Si crees que lo que tienes no es suficiente, seguirá siendo insuficiente. Pero si comienzas a verlo con gratitud, a administrarlo bien, a bendecirlo y usarlo con propósito, se abrirán puertas inesperadas y comenzará a multiplicarse. No subestimes el poder de la gratitud. No pienses que es solo un concepto bonito o una idea superficial. Es un principio espiritual que ha cambiado la vida de miles de personas. Y si decides aplicarlo, también cambiará la tuya. El Salmo 100:4 no dice entren con preocupaciones. No dice entren con quejas. Dice entren con acción de gracias. Esta es la clave. No esperes a que la abundancia llegue para agradecer. Agradece ahora con lo que tienes, porque cuando lo haces, preparas el terreno para recibir más. Y lo más importante, la gratitud no solo te dará más, sino que te hará disfrutar lo que ya tienes, porque la verdadera riqueza no es solo cuánto posees, sino cuánto valoras lo que ya está en tus manos. La abundancia no es solo una cuestión de suerte o circunstancias externas,
es el resultado de un cambio profundo en la mentalidad y en la manera en que interactúas con la vida. Ahora que has descubierto los principios ocultos en los Salmos, el paso más importante es ponerlos en práctica. Sin acción, el conocimiento se queda estancado. Sin aplicación, la revelación se convierte en solo una idea más que no genera transformación. Aquí tienes 3 claves que debes implementar desde hoy para desbloquear el código de la abundancia y permitir que la provisión fluya en todas las áreas de tu vida. 1. Cambia tu lenguaje. Habla vida y bendición sobre tus finanzas, tu hogar y tus proyectos. Las palabras no son solo sonidos que salen de tu boca, son decretos que construyen tu realidad. En los Salmos encontramos innumerables referencias al poder de la palabra y a la importancia de declarar bendición sobre nuestra vida. El Salmo 45:1 dice: Mi corazón rebosa palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Esto nos enseña que lo que llevas en tu corazón determina lo que sale de tu boca. Y lo que declaras con tu boca termina moldeando tu vida. Si has pasado años diciendo frases como nunca tengo suficiente, el dinero es difícil de conseguir, mi situación no cambiará, es momento de hacer un cambio radical. No puedes esperar abundancia si tu boca sigue programando escasez. Así como una semilla sembrada en buena tierra da fruto, tus palabras también producen resultados en la tierra de tu vida. Haz este ejercicio. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, declara en voz alta palabras de bendición sobre tu vida. No se trata solo de afirmaciones positivas, sino de alinear tu lenguaje con los principios divinos. Declara: la provisión fluye en mi vida. Todo lo que emprendo prospera. Vivo en un estado de abundancia. Al principio puede que no veas cambios inmediatos, pero recuerda, así como una semilla necesita tiempo para brotar, tus palabras necesitan constancia para manifestarse en tu realidad. 2. Practica la gratitud radical. Agradece todos los días por lo que tienes, sin importar cuán pequeño parezca. Uno de los principios más poderosos en los Salmos es el de la gratitud. Ya lo vimos en el capítulo anterior, pero aquí es donde realmente debes aplicarlo con intención. La gratitud no es solo un sentimiento ocasional, es una disciplina, una forma de ver la vida. El Salmo 103:2 nos da una clave esencial. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este versículo nos recuerda que siempre hay algo por lo cual agradecer. Cuando eliges enfocarte en lo que tienes en lugar de lo que te falta, comienzas a atraer más cosas buenas a tu vida. Pero la gratitud radical va más allá de decir gracias por lo evidente. Se trata de agradecer incluso en medio de los desafíos. No significa ignorar los problemas, sino reconocer que cada situación es una oportunidad para crecer y que de alguna manera todo está trabajando a tu favor. Aquí tienes un ejercicio práctico. Antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. No importa si parecen pequeñas. Puede ser algo tan simple como tener comida en la mesa, una oportunidad inesperada o incluso la lección aprendida de un momento difícil. La gratitud cambia tu vibración interna y te alinea con la frecuencia de la provisión. 3. Actúa en fe. No esperes a tenerlo todo para comenzar. Da pasos en la dirección de tu propósito y confía en que el camino se abrirá. La fe es la moneda de intercambio en el mundo espiritual. No puedes esperar a que todo sea perfecto antes de moverte. Los Salmos están llenos de ejemplos de personas que confiaron en la provisión divina antes de ver la manifestación física. El Salmo 37:5 dice: Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esto nos enseña que la acción precede a la manifestación. No puedes esperar a sentirte listo, a tener todas las respuestas o a que el camino esté completamente claro. Debes dar el primer paso, incluso cuando no ves el suelo bajo tus pies. Piensa en un agricultor. No espera a que aparezca la cosecha antes de sembrar la semilla. Sabe que debe plantar primero, regar la tierra y confiar en que la naturaleza hará su parte. Asimismo, debes actuar en fe y moverte en dirección a tu propósito, aunque todavía no veas el resultado final. Si sientes que hay un proyecto, una idea o un sueño que ha estado en tu corazón pero has estado posponiendo por miedo o incertidumbre, este es el momento de empezar.
No importa qué tan pequeño sea el primer paso, lo importante es moverte. La acción, combinada con la fe, abre puertas que antes parecían cerradas. La combinación de estas claves desata la abundancia. Cuando juntas estos tres principios: cambiar tu lenguaje, practicar la gratitud radical y actuar en fe, empiezas a operar bajo un código diferente, un código que desbloquea las puertas de la abundancia. Esto no es teoría. Es un principio probado a lo largo de la historia por quienes han aprendido a vivir de esta manera. Los salmos nos muestran que la abundancia no es cuestión de suerte, sino de alineación con los principios correctos. Es un estilo de vida, una manera de ver el mundo, una actitud interna que inevitablemente se refleja en lo externo. Si hasta ahora has vivido con una mentalidad de escasez, creyendo que la abundancia es algo difícil de alcanzar, es momento de romper ese patrón. No estás aquí por casualidad. No es una coincidencia que estés recibiendo este mensaje. Hay algo dentro de ti que sabe que fuiste creado para algo más, para vivir en plenitud, para experimentar la provisión en todas las áreas de tu vida. Recuerda esto: la escasez no se rompe solo con deseo, sino con acción. Tienes el conocimiento, tienes las herramientas. Ahora depende de ti aplicarlas y empezar a ver los cambios en tu vida. El código de la abundancia ha estado siempre en los salmos, esperando ser descubierto. Ahora que lo conoces, ¿qué harás con él? Has llegado al final de este mensaje, pero en realidad, este no es el final. Es el inicio de una nueva etapa en tu vida. A lo largo de este camino, has descubierto principios que han estado escondidos a simple vista en los salmos. Claves que pueden transformar tu manera de pensar, de hablar, de sentir y de actuar. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás con esta revelación? Muchas personas escuchan, se emocionan, sienten el impacto de una verdad poderosa, pero luego vuelven a su rutina diaria sin aplicar nada. Permiten que la duda y el miedo los paralicen y así pierden la oportunidad de ver una verdadera transformación. No dejes que eso te suceda a ti. Hoy has entendido que la abundancia no es solo cuestión de suerte ni algo reservado para unos pocos. Es un principio espiritual que responde a la alineación con los códigos correctos. Has visto cómo tus palabras pueden abrir o cerrar las puertas de la provisión. Has descubierto el poder de la gratitud y cómo ésta puede multiplicar lo que tienes en tus manos. Has aprendido que la fe sin acción es estéril y que la manifestación de la abundancia requiere pasos concretos. Si algo dentro de ti ha despertado, si sientes que este mensaje era justo lo que necesitabas en este momento, es porque estás listo para dar el siguiente paso. No ignores esa voz interior, no pospongas tu transformación. No te conformes con simplemente haber recibido esta revelación, aplícala. Imagina tu vida dentro de 6 meses, 1 año, 5 años. ¿Cómo sería si comenzaras a vivir bajo estos principios? Visualiza una vida donde no eres esclavo de la escasez, donde la provisión fluye de manera natural, donde cada día es una oportunidad para crecer, dar y expandirte. Esa vida está disponible para ti, pero requiere una decisión. Una decisión que solo tú puedes tomar. El cambio no ocurre en un solo instante, sino en los hábitos diarios que eliges. Así que empieza ahora. Cambia tu lenguaje. Habla palabras de vida y abundancia. Practica la gratitud, incluso en los momentos más difíciles. Actúa en fe, aunque el camino aún no esté claro. La clave está en la constancia. Lo que siembras hoy dará fruto en el tiempo perfecto. Hoy has recibido una revelación que pocos conocen. Ahora la decisión es tuya: seguir viviendo como antes o empezar a aplicar estos principios y ver un cambio real en tu vida. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que este mensaje era para ti. Escribe en los comentarios: recibo esta palabra y la aplico en mi vida. Suscríbete y deja un like para que más personas puedan recibir esta revelación. Recuerda, la abundancia no es solo un deseo, es una decisión. Hoy es el día para comenzar a vivirla. Nos vemos en el próximo video de Dios mi refugio.